La iglesia, mis queridos hermanos, es el único sitio que se mantiene firme ante los embates culturales de lo que estamos viviendo. Es lo único que se mantiene centrado a pesar de los vientos de cambio que pueda haber. No cambia nunca la predicación de que Jesucristo vino para darnos vida, murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy en día vive en el corazón de aquellos que le han aceptado. Quiere decir que la iglesia sigue siendo esa columna. Ustedes saben que en una oportunidad aquí en Estados Unidos, en una ciudad muy llena de rascacielos, estos edificios grandes, muy llena de gente en la calle, muy llena de tráfico, muy llena de gente complicada, cualquier parecido con la realidad de Dallas es pura coincidencia, ¿verdad? Llega a esta ciudad y consigue que ahí en ese corazón de la ciudad hay una iglesia chiquitita, en una esquina. Y esa iglesia, sencillamente, pasan los años y un pequeño grupo de personas se mantiene fiel. En una de esas llega un pastor nuevo. Y cuando llega este pastor nuevo, lo primero que hace es retar a la congregación y le dice, vamos a cambiar la pregunta. Dice, en vez de preguntarnos, ¿por qué será que la gente no está viniendo a la iglesia? Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué podemos hacer para llevar a la iglesia allá afuera, donde está la necesidad? ¿Cómo hacemos para llevar el amor de Dios allá afuera? Si ven la diferencia de la pregunta, el reto que le lanzó, no cómo hacemos para que la gente venga a la iglesia, sino cómo hacemos que como iglesia podamos salir a llevar el amor de Cristo allá afuera. Y esa pregunta empezó a calar en un corazón, en otro corazón y en otro corazón. Y empezaron a surgir iniciativas. Uno dijo, yo le voy a ofrecer café a un grupo de gente que vive por mi casa que no tiene albergue. Yo le voy a empezar, ¿qué tal si ofrecemos en la iglesia clases de idiomas para los que no saben hablar bien el idioma y empezamos a enseñarles para que aprendan el inglés? Y el otro dijo, ¿y qué tal si empezamos a ofrecer en los juegos de fútbol de los niños algunas cosas que ayuden a los padres a aliviar el peso y la carga de a veces tener muchos hijos? ¿O qué tal si empezamos a asistir a los matrimonios que tienen problemas? Y empezaron a las necesidades de la comunidad a ser cubiertas. Un hermano de la iglesia levantó la mano y pasó el tiempo y esta iglesia empezó a cambiar y a ser transformada. Y empezaron a darse cuenta con el tiempo que no necesariamente por el tamaño de la iglesia, sino por la intención de cambiar el ambiente a su alrededor con el evangelio, fue lo que hizo la diferencia. Hasta que incluso un periodista publicó, dice, no sabemos qué es lo que pasa en esa pequeña iglesia, pero de allí está saliendo una luz que está cambiando la comunidad. Y la gente empezó a decir, ¿qué es lo que está pasando? Y a la final, la conclusión a la que llegaron era sencillamente que cuando la gente hace lo que tiene que hacer desde lo que el evangelio nos dice, lo que ocurre es que empieza a ocurrir diferencia afuera y empieza la gente a escuchar con los ojos el evangelio. Dicen que primero se escucha con los ojos el evangelio. La gente primero ve quién es este cristiano, qué es lo que hace esta pequeña iglesia. Mira cómo se entregan en amor. No me conocían y me dieron esto. Yo tenía esta necesidad y me suplieron. Y la carga del amor de Dios les pesó y dijo, yo quiero más de lo que esta gente tiene. Yo me pregunto cuántas iglesias nosotros podemos puntualizar y decir, esta iglesia está haciendo la diferencia. Hoy mi mensaje lleva un título muy sencillo y dice, la iglesia que cambia el mundo. Porque nos preguntamos, ¿será que toda la iglesia está llamada a cambiar el mundo? Pues bueno, a la final sí, ¿verdad? Yo creo que aquí todos nosotros nos preguntamos o tratamos de llevar el mensaje o lo que hoy quiero compartir con ustedes es hacia la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para hacer la diferencia en el nombre del Señor? No, y escúcheme esto, no qué pueda hacer la iglesia por mí, sino qué puedo hacer yo en nombre de la iglesia para ir a cambiar el mundo. Hoy el texto es muy interesante. Si usted tiene la Biblia allí o si lo tenemos acá, cualquiera de los dos nos va a servir. En 1 Timoteo 3:15, yo quisiera que lo buscáramos porque de ahí vamos a sacar todo lo que hoy vamos a estar viendo. El apóstol Pablo le dice a su pupilo, digámoslo así, al que le está mentoreando,
Timoteo, un joven líder, le dice esto, le dice en ese versículo 1 de Timoteo 3:15, ¿lo tienen por ahí conmigo? ¿Sí? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a repetirlo, dice, ¿verdad? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Timoteo, ahora le estoy hablando a Timoteo, pero la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios, es decir, el hogar del Señor, donde habita la comunidad de creyentes, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, yo quiero poner un poquito en contexto esto. Resulta que el apóstol Pablo había dejado encargado una iglesia que había sido fundada en un sitio llamado Filipos, a este joven Timoteo encargándose. Él no tenía nada de experiencia. O sea, imagínense que ustedes de repente así, el pastor le dice, mire, yo necesito que te me quedes aquí encargado de este grupo nuevo, y tú dices, pero yo no tengo toda la experiencia, yo nunca he pastoreado nada. Y bueno, Timoteo andaba en esa, y por eso Pablo le escribe una carta dándole como algunas instrucciones para que se asegure que le vaya bien en esto que estaba haciendo. Entonces, esa poca experiencia, básicamente se traduce esta carta para decirle o darle consejos como de un padre a un hijo que quiere que le vaya bien, de cómo desarrollar una iglesia para la gloria de Dios. ¿Cómo desarrollo yo una iglesia para la gloria de Dios? ¿Cómo hacemos para que esta iglesia, o cómo hacemos para que cualquier iglesia viva todo lo que puede vivir, haga todo lo que puede hacer, pero más importante aún, sea todo lo que tiene que ser según el diseño de Dios? Porque acuérdense que esta iglesia no la inventó el pastor Víctor, ¿verdad? O la iglesia del Señor no la inventó cualquier persona o un concepto humano. Es sencillamente nosotros entender para qué fue que Dios creó la iglesia y cómo hacemos para vivir dentro de ese propósito y esa misión todos los días de nuestra existencia. Entonces, yo quiero poner en contexto el libro donde está escrito esto. Esto es un libro de 6 capítulos, muy corto, y los primeros 3 capítulos son para enseñar cómo formar a los líderes en la iglesia o las calificaciones que tienen que tener, y los otros 3 es más ya específica, cosas específicas con cómo lidiar con las viudas, con los ancianos, con los esclavos, que era normal de esa época. Y en el medio, ahí en el capítulo 3, se da esta instrucción y dice, porque acuérdate que la iglesia del Dios viviente es baluarte y pilar, ¿verdad? Ahí se nos da, dice columna y baluarte. Entonces, yo diría que lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo es muy sencillo. Dice, el chiste es que te sepas conducir en la casa de Dios. Yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero yo se lo voy a hacer hoy, ¿verdad? Yo cuando llegué a los 20 años, a los 19 años más o menos, a una iglesia ya por voluntad propia, no porque mis padres me estaban llevando, sino porque yo quería ir, yo le hacía esa pregunta al Señor. Señor, en términos criollos venezolanos, yo decía, ¿qué pito juego yo aquí, verdad? ¿Cuál es mi rol aquí? Ustedes no se han hecho esa pregunta. La primera vez que una persona llega a una iglesia, está con una mentalidad de ¿qué me van a dar a mí? Pero en la medida en que tú vas madurando en tu fe y vas conociendo más de Dios, empieza a cambiar tu pregunta y dice, ¿y cuál es mi rol aquí? Hasta que llega un punto de tu madurez en donde dice, Señor, ¿y qué quieres que haga yo desde aquí? Que es diferente. No sé si se dan cuenta. En el caso mío, yo llegaba a quejarme. Yo llegaba a la iglesia a quejarme. ¿Y por qué no cantaron la canción que a mí me gustó? ¿Por qué esta gente empieza a hablar así? ¿O por qué entonces son tan estrictos con esto? ¿O por qué yo tengo que empezar por esto? Yo empezaba a poner mis reglas, ¿verdad? Pero el chiste de lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, es decir, yo quisiera que tú sepas cómo es que Dios espera que tú te conduzcas si eres parte de la iglesia del Dios viviente. Entonces, es importante saber para qué estamos aquí. O sea, ¿cuál es tu rol? ¿No? ¿Cuál es tu asiento? ¿Cuál es tu misión como parte de este cuerpo que es la iglesia? Fíjense que en el Antiguo Testamento había un grupo que a mí siempre me encanta, que es un grupo de gente que eran una tribu del pueblo de Israel, que eran los hijos de Isaacar. Y dice en Primera de Crónicas 12:32
que estos eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Pero me gusta esa parte que dice, eran expertos en discernir los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, quiero poner esto en contexto porque lo que una iglesia tenía que hacer hace 40 años no es lo mismo que lo que la iglesia tenía que hacer hace 10 años, que lo que la iglesia tiene que hacer hoy y lo que la iglesia tendrá que hacer dentro de 10 años. Aunque en esencia la misión es la misma, pero la forma de cumplirla puede variar. Hoy allá afuera la gente necesita algo que quizá era distinto a lo que necesitaba hace 10 años. Y entonces, como con el mismo evangelio, con el mismo mensaje que no ha cambiado, nosotros salimos a hacer un impacto en esa. Entonces, a la final, lo que estamos buscando aquí es cómo somos sabios para saber proveer para esas necesidades. Eso es como alguien que necesite comida y tú lo que le traes es un consejo. No, si lo que necesites es comida, tú vas y le llevas comida. O alguien que necesite un consejo, tú lo invitas a que vaya al parque de atracciones. No, lo que necesite es un consejo, porque tiene un problema en el matrimonio. Entonces, mi oración es que a cada uno de nosotros y a toda la iglesia Dios nos pueda dar capacidad para saber cómo es que tenemos que cumplir nuestra función aquí, ahora, según lo que Él nos ha entregado y según la necesidad de lo que tenemos allá afuera. Porque si nos vamos a ser filósofos aquí, y yo les pregunto, si alguien los para por ahí en la calle y les pone el micrófono y le dice, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿Qué respuesta le darías tú? ¿Qué respuesta espera Dios que nosotros estemos preparados para dar? Entonces, esto me hace recordar, no sé, quizás algunos de ustedes no saben mucho de esto, pero yo vengo de Venezuela, hace 6 años vinimos acá a este país. Dios abrió unas puertas muy hermosas, pero antes de venir nosotros estábamos muy involucrados por cerca de unos 15 años en roles pastorales en Valencia, Venezuela. Y uno de mis roles como pastor asociado en la iglesia donde estuvimos por muchos años estábamos a cargo de uno de los servicios, pero también de todo lo que tiene que ver el entrenamiento y la capacitación de la iglesia y todos los grupos, cerca de 95 grupos pequeños en la ciudad. Un rol muy lindo porque es un rol de equipamiento y de crecimiento. De hecho, estaba a cargo de ese ministerio. Pero cuando la gente llegaba, y nosotros unas 2 o 3 veces al año hacíamos un curso que se llama todavía, ya la iglesia lo sigue llevando a cabo, Conociendo el propósito de mi iglesia. Es como que el criterio es que cada vez que alguien se paraba por esa puerta, por primera vez, nosotros queríamos que pronto se entere cuál es su rol, qué esperamos, y le decíamos, mira, nosotros tenemos un plan espectacular para ti de crecimiento. Aquí vas a experimentar esto, aquí tenemos esto para ti, para tus hijos, tenemos esto, y esperamos de ti lo mejor. Queremos que tú crezcas, que no te quedes estancado, que Dios te bendiga, te traiga conocimiento de su palabra. Esto es lo que creemos, estas son las actividades en las que nos involucramos, estas son todas las cosas que dentro de 3, 5 años quisiéramos que tú ya estés. No queremos que tú vengas los domingos y te sientes ahí y todos los domingos ahí solo escuchando y después a las 3 de la tarde te preguntan de qué predicó el pastor y tú vas, creo que fue, no. Queremos que tú conectes lo que estás aprendiendo con tu vida, crezcas y creces en comunidad y vayas a otro nivel. Y eso ha sido, y por años eso fue una herramienta de transformación, porque es como, ¿para qué voy yo a la iglesia si no sé si no sé dónde voy a estar o dónde Dios espera que yo esté dentro de 3, 5 años? Entonces, no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer en todas las iglesias, solamente que para nosotros tomó mucho sentido el saber hacia dónde vamos. Y cada individuo saber qué se espera de mí y saber cómo contribuyo, cuál es mi rol, qué esperan de mí. Porque acuérdense que la iglesia del Señor, a la final, es una mezcla de que tú tienes unos dones y unos talentos y el otro tiene otros dones y otros talentos y entre todos nos colaboramos, nos ayudamos, nos complementamos y juntos cumplimos la misión que Dios tiene para nosotros. Entonces es un ambiente de complementariedad espiritual y cuando tú no vienes, el resto del cuerpo le falta un miembro. Cuando tú no usas tus dones y tus talentos, algo falta en la iglesia. O sea, si Dios te trajo es porque algo que tú tienes, escúchame esto, algo que tú tienes, los demás lo necesitan. Y a veces, en vez de yo venir a ver cómo los demás me sirven a mí, yo me tengo que empezar a preguntar, ¿yo cómo estoy aquí, o para qué estoy aquí? Para servir a los demás, Señor. ¿Cuál es mi don, mi rol, mi misión particular con esto? Entonces, yo quiero hoy
hablar de 3 puntos principales de este versículo. Es decir, vamos a ver ese versículo y a sacar 3 ideas centrales, ¿sí? El que vimos de Timoteo. ¿Tienen ustedes ahí a la mano eso? Porque yo sé que una de las mejores prácticas es tener, y yo sé que se los proyectan aquí, pero si tiene su Biblia en el celular o si la tiene, pero búsquela ahí también para que usted mismo agarre eso, ¿verdad? Entonces, una iglesia que cambia el mundo tiene 3 características. Escúcheme bien. Estos son los 3 puntos centrales que yo quisiera que hoy nos llevemos. El primer punto es que la iglesia le pertenece y todavía le pertenece a Dios. Y Él está vivo. O sea que Él aún está a cargo y está atento. No es que Él creó la iglesia y la dejó abandonada allí. Y bueno, y usted, y pastor, y lo demás, ustedes van a ver qué hacen. No, Él sigue siendo el dueño de la franquicia. Y Él sigue estando en el cargo principal de la gestión de su iglesia. Ese es el número 1. El segundo tiene que ver con que la iglesia, una iglesia que cambia el mundo, es el fundamento para la sociedad. La gente alrededor, la sociedad se sostiene porque hay iglesias. Si no hay iglesias, la corrupción. ¿Ustedes se imaginan que no hubiese nadie llevando el amor de Jesús? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con respecto a los temas de integridad? ¿Qué pasaría con... Ustedes saben la cantidad de hospitales, de ministerios que sirven alrededor del mundo en el nombre de Jesús? ¿Qué pasaría si todo eso se apaga porque la iglesia no está? Se corrompe, el caos no tardaría en llegar. Somos la verdad y somos la sal y la luz que penetra la sociedad y la sostiene de la corrupción del pecado. 2, el tercer punto es que somos el centro de equipamiento y de envío. Somos la plataforma a través de la cual la gente va a cumplir en el nombre de Jesús sus cosas. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Una iglesia que cambia el mundo sabe que le pertenece al Dios viviente. La iglesia no es nuestra. Es una de las cosas más difíciles de entender, pero en simultáneo sí es nuestra. O sea, cuando ustedes vienen acá y le preguntan a alguien antes de venir el domingo, ¿para dónde vas? ¿Qué responde? Voy para mi iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú la abrazas, y sí es tu iglesia, pero por otro lado, esta iglesia realmente no es nuestra. ¿De quién es? Es de Dios. Yo no sé si eso cambia tu perspectiva o no, pero cuando yo tomé conciencia de que el consejo aquí es dice, la iglesia, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas conducirte en la iglesia del Dios viviente. Lo que quiere decir es que acuérdate que tú estás encargado de cuidar una iglesia que no es tuya y que se te fue encargada. Así que mejor es que sea buen administrador, buen mayordomo, porque Dios está atento. Y eso nos implica que tenemos que estar atentos. Eso es como, ustedes saben lo que hace un mayordomo en una casa. ¿Qué hace un mayordomo? Toma decisiones. Normalmente no toma muchas decisiones. El mayordomo hace lo que el dueño de la casa le diga que haga, ¿verdad? Igual, nosotros aquí en la iglesia, desde el pastor, los líderes, todo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Es de ir a consultar, Señor, ¿qué quieres que haga con la iglesia? Y entonces recibe guía y va y lo ejecuta. Y de eso se trata el punto número 1, ¿verdad? Él sigue siendo todavía el dueño y Señor de la iglesia. No ha cambiado. Él no ha mandado una carta nueva, no ha mandado instrucciones nuevas. Sigue siendo el fundador, el jefe fundador, y así se mantendrá por todo el tiempo. Él no ha traspasado su propiedad ni su gestión. Él sigue guiándola. La buena noticia es que Él está disponible para darnos sabiduría, para llevar la iglesia siempre hacia las próximas cosas, siempre hacia lo nuevo que viene. Dios es un Dios creativo. A mí me encanta esto, porque ustedes se imaginan que solamente hubiese dicho que esta es la iglesia de Dios. No, ahí dijo iglesia del Dios viviente. Él está vivo, Jesucristo está vivo, y Él todavía sigue a cargo y guiando la iglesia, y eso implica que a veces trae unas ideas que cambian lo que uno estaba acostumbrado a hacer. La iglesia no es un edificio, es un organismo vivo que está compuesto por un grupo de creyentes. Yo me quiero ir aquí a la doctrina bíblica. Hay 2 conceptos bíblicos de iglesia. Está la iglesia universal y la iglesia ¿qué? La iglesia local. Iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es la cantidad de creyentes en Jesucristo alrededor del mundo que fueron redimidos por su sangre
que fueron nacidos de nuevo y que su única cabeza es Cristo. Eso es alrededor del mundo. Todos los creyentes en el mundo somos parte de la iglesia universal. Pero hay un concepto en la Biblia que es la iglesia local. Y ese es el cuerpo de creyentes. Aquí viene, mire, entonces, porque acuérdense que yo al comienzo les dije, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Verdad? Les hice esa pregunta. Si se las preguntaran, ¿qué responden? Bueno, la iglesia local a la final es un grupo de creyentes que se reúnen, ojo, se reúnen. Ese es lo primero, se reúnen. Y después, ¿qué más? ¿Se reúnen para qué? Bueno, entre otras cosas, para orar, para compartir, para exhortarse mutuamente, para tener comunión, para comer juntos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Para comer. Yo ya supe por ahí que hubo una fiesta la semana pasada, ¿no? Le estoy viendo todavía en la cara que están todavía haciendo ejercicio para quemar todo lo que se comieron ese día, ¿verdad? Estoy viendo algunos. Para proclamar las buenas nuevas también. Siempre hay un núcleo de predicación. Es el sitio donde se mantiene viva la predicación del evangelio. Y también para celebrar las ordenanzas, que son el bautismo. ¿Y qué más? Y la Santa Cena. Eso es una iglesia local. Entonces, qué hermoso que en el contexto de cuerpo lo hacemos de manera intencional. Porque yo tengo un amigo, hace un tiempo, que él decía, no, yo soy cristiano, pero yo no necesito congregarme porque yo veo un video todos los domingos por internet con mi esposa. Y entonces resulta que pasó el tiempo y lo volvió a ver después de muchos años y se divorció, porque empezó con muchos problemas. Y yo, ¿pero qué pasó? Decía, bueno, la verdad es que no tuvimos apoyo a tiempo. Yo, claro, porque te estaba faltando el calor de la iglesia local. El que te vean la cara un día y digan, epa, pero ya va, yo sé cómo son ustedes como que tienen algo hoy ahí que no les está yendo bien. ¿Cómo está la cosa con los hijos? ¿Cómo te está yendo en el negocio? Alguien te tiene que preguntar, ¿verdad? ¿Y quién mejor que la iglesia donde tú estás? Entonces, cuando entendemos que la iglesia local es el sitio que Dios todavía guía, Él está vivo y todavía guía, nos hace varias cosas. Uno, nos hace sentir en comunidad, pero también nos hace responsables de vivir en santidad, porque Él todavía está pendiente de cómo nos estamos conduciendo en sus cosas. Él espera que lo hagamos con excelencia, que llevemos la iglesia con excelencia, pero también Él espera que lo hagamos con santidad. Él sigue dando las directrices y su Espíritu Santo es a través del cual nosotros lo recibimos. Había un famoso de los reformadores, Melanchthon. Él decía esto: en lo esencial tenemos que mantener unidad, aquí entre nosotros, ¿verdad? O con otras iglesias. En lo esencial mantenemos la unidad, pero en las diferencias tenemos que tener cierta libertad. Pero en todo tenemos que tener gracia o caridad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las iglesias se han apegado. Yo les dije ahorita que nuestro Dios es un Dios creativo, ¿verdad? Y a veces Dios lleva a la iglesia a través de procesos, de etapas, de cambios. Hay cosas que no van a cambiar. Jesucristo va a seguir siendo el mismo, la predicación central en el evangelio va a ser, pero a veces las formas van a cambiar. A veces una iglesia va a hacer unas cosas que otra iglesia no está haciendo, porque Dios está dando una instrucción. No sé si ustedes han visto, hay iglesias que se enfocan mucho en la actividad de los niños, hay otras iglesias que se enfocan mucho en los matrimonios, hay otra iglesia que se enfoca mucho en la adoración, y Dios guía énfasis. A la final la idea de balancear todas esas cosas es importante, pero tenemos que entender que es Dios el que da las instrucciones específicas y que nosotros tenemos que ser flexibles para esas instrucciones que Dios da. Entonces, Dios puede llamar a innovar. ¿Cómo una iglesia que cambia el mundo tiene que estar abierta a innovar? Por ejemplo, hoy en día nosotros vemos actividades evangelísticas muy creativas en internet, en las comunidades. Por ejemplo, Spurgeon, el famoso predicador en Inglaterra hace un par de siglos, por primera vez se atrevió a hacer una campaña en el City Hall de la ciudad, es como decir en el centro de la alcaldía de la ciudad. Nadie hacía eso, las campañas eran o en la iglesia o las campañas eran en algunos sitios específicos, como unos sitios específicos para predicar, pero nunca en el corazón de la cultura política de la ciudad. Y todo el mundo lo criticó. Resulta que miles de personas vinieron a Cristo con esa locura de ese predicador que se atrevió a eso. O por ejemplo, otra iglesia tuvo, la iglesia donde nosotros pertenecemos allá en Oklahoma, tuvieron una idea, dijeron, cónchale, ¿cómo mejoramos el involucramiento de nuestros miembros con la Biblia?
Y entonces les ocurrió crear un app que se llama YouVersion. ¿Alguno de ustedes por casualidad ha escuchado de eso? Lo tienen seguro en sus celulares. Eso nació como una iniciativa para ayudar a los miembros de la iglesia para que se involucraran más con la palabra. Y hoy en día, el mes que viene, vamos a tener una celebración allá en Oklahoma de 1 billón de descargas alrededor del mundo. 1 billón. ¿Qué les parece? Y es una iglesia tomando una iniciativa en alguna dirección de un Dios creativo que tiene gente aquí, que tiene gente en cada iglesia local en el mundo, pensando, Señor, ¿cómo uso mis dones y mi talento? ¿Cómo cambio la forma en que la comunidad te conoce? ¿Cómo yo ayudo a mis hermanos a que se acerquen más a ti? ¿Cómo? Y ahí empiezas a poner tus dones y tus talentos. Entonces, el Dios viviente, tú le puedes consultar, Señor, ¿qué hacemos diferente? ¿Qué hacemos nuevo? ¿Cómo cambiamos? Entonces, es la primera idea que yo les quiero dejar. La segunda tiene que ver con que la iglesia que cambia el mundo es fundamento para la sociedad. Ahí se nos dice, si se acuerdan el versículo que dice que la iglesia del Dios viviente es columna, ¿ok? Columna de la verdad. ¿Qué es eso de columna? Bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en este momento en el que estamos ahorita viviendo, la sociedad nos está requiriendo como cristianos más de lo que nos requería quizás hace incluso algunos meses. Hay un momento espiritual bien difícil que requiere que los niños se conviertan en hombres rápidos. Es decir, hoy en día ser cristiano y pararse firme con las cosas del evangelio es distinto. Hoy, hace 3 meses era otra cosa. Hoy, ser cristiano y pararse y decirlo es fuerte. Necesitamos proclamar y defender la verdad, pero hacerlo con amor. El mundo post-cristiano de fake news, de inteligencia artificial, está requiriendo de nosotros un planteamiento de la verdad de Dios muy particular, con certeza, con determinación, pero también con respeto y amor, pero siendo intencionales. Hay momentos donde la iglesia está más fría. Ahorita la iglesia está siendo llamada a una determinación de predicar el evangelio de una manera distinta y sin miedo. Sin la iglesia, escúchame esto, hermanos, sin la iglesia el mundo se corrompe. Si dejamos que de predicar, empieza el enemigo a tomar terreno. La iglesia es la sal que previene la corrosión. O mejor dicho, la sal que sala, pero también es el efecto la verdad que previene la corrosión de la sociedad. Es el epicentro del reino. La iglesia es el epicentro del reino. Es el faro de luz a la sociedad. Es el centro de sanidad del alma. Si hay un hospital, debería ser la iglesia, donde llega la gente herida, donde consigue confort y donde recibe herramientas para crecer y para ser sanados. La iglesia es la central de 6 estrellas de hospitalidad y del amor de Dios. La iglesia es el refugio del menospreciado. Dígase el pobre, la viuda, el extranjero y el huérfano. Si esos 4 grupos no consiguen cabida en una iglesia local, ¿dónde más van a conseguir? La iglesia es la escuela para la vida integral de la familia. Es donde se forma, donde se aprende a criar a los hijos, donde se aprende a llevarse con el esposo maluco ese que usted tiene, ¿verdad? Donde se refresca el amor de la familia, donde se aprenden a tratar a los miembros difíciles de la familia. La iglesia es el puerto de envío al mundo y la encargada de sostener la verdad de la palabra de Dios y de proclamar el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia. Dios no se lo ha delegado a más nadie. Sigue estando en el centro y sigue estando en la misión igualita. Y seguimos siendo ese sitio donde la gente viene y consigue principalmente, si lo resumimos en una palabra, el amor de Dios. Pero lo más importante es que la iglesia no debe dejar de proclamar la verdad, la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es lo único que puede transformar a las vidas de las personas. Más nada, tú le puedes contar cuentos, historias motivacionales y todo, pero es la palabra de Dios la que va a transformar la vida de las personas. Y cuando dice que la Biblia es un pilar, yo quiero compartir un gráfico brevemente acá de cómo era en el Antiguo Testamento que Dios le dio una orden de crear. Si ustedes están viendo allí ese gráfico, el templo de Salomón, que era el templo
en el Antiguo Testamento, ahí hay dos columnas súper grandes en el porche, no sé si lo pueden ver ahí como de madera. Estas dos columnas tenían un gran significado, porque era lo primero que te conseguías cuando llegabas al templo, te consigues con dos mega columnas. Y lo que está diciéndonos el apóstol Pablo, en cierta forma pudiésemos conectarlo a eso, es la verdad, es lo que sostiene el edificio, es lo que lo hace imponente ante el mundo. Y resulta que Salomón, Dios le dijo a Salomón que le pusiera nombre. ¿Ustedes sabían que esas dos columnas tenían nombre? Una se llama Jaquim y la otra se llama Booz. Jaquim era un descendiente de Simeón, uno de los hijos de Israel, que a la final lo que representaba era el linaje espiritual, ¿verdad? Los asuntos de la espiritualidad del pueblo de Israel, como decir los líderes espirituales. Pero el otro, Booz, resulta que la palabra Booz significa fuerza, o en él hay fuerza, y lo que significa, o se tomó en cierta forma de este personaje que aparece en el libro de Ruth, ¿sí? Que era un hombre de negocios, que tenía muchas. Entonces era una forma de decir, la palabra de Dios o el Dios de la palabra, queremos que la iglesia o el templo en ese momento esté establecido. Y es un mensaje para la espiritualidad dentro de la iglesia, pero también es un mensaje para la espiritualidad fuera de la iglesia, también hacia el mercado. Entonces, porque ¿qué pasa? Hay iglesias que se concentran demasiado aquí y se convierten en un club. O un sitio donde todo el mundo se consuela y ya, pero ¿y afuera? No, entonces la iglesia está para aquí adentro, pero también está para allá afuera. Acuérdense lo que vimos al comienzo, que no es solamente qué podemos hacer para traer gente a la iglesia, no, qué podemos hacer nosotros para ir a llevar el amor de Dios allá afuera, que es otra historia. Entonces, la iglesia a la final es la columna de la verdad, está parada firme, y el significado de estas dos palabras era establecido y en él hay fuerza, establecido y fuerza. O sea, la iglesia, mis queridos hermanos, es el único sitio que se mantiene firme ante los embates culturales de lo que estamos viviendo. Es lo único que se mantiene centrado a pesar de los vientos de cambio que pueda haber. No cambia nunca la predicación de que Jesucristo vino para darnos vida, murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy en día vive en el corazón de aquellos que le han aceptado. Quiere decir que la iglesia sigue siendo esa columna. Y el último, el tercer punto que quiero compartirles tiene que ver con la iglesia que cambia el mundo, sabe que es centro de equipamiento, batalla y envío. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Centro de entrenamiento, centro de lucha y centro de envío. ¿Cómo es esto? Bueno, yo quiero mostrarles a través de otra foto una metáfora de algo que viví de muy cerca con una ustedes han tenido algún momento así donde les cae como que, wow, ahora sí entendí. Yo siempre me preguntaba, ¿qué es esto de que la iglesia es baluarte de la verdad? El significado esencial de la palabra es como decir el territorio de la verdad. ¿Pero qué territorio? Bueno, resulta que en una oportunidad mi esposa y yo estuvimos ahí donde ustedes están viendo, eso es una foto satelital de un baluarte en Cartagena de Indias, Colombia. Estábamos visitando allí, eso fue hace unos 17 años por lo menos, estábamos con mi familia. Y cuando estábamos allí, no sé si pueden ver que hay agua alrededor, bueno, está justo. En la arquitectura colonial se construían, entre otras cosas, castillos de defensa a sitios estratégicos. Y en esos castillos había una parte que le llamaban baluarte. Y todavía se le llama baluarte todavía. Es un sitio estratégico de defensa de esos castillos. Es a donde ocurre, donde están los más preparados y donde se ejecuta el estar alerta a la hora de que vengan unos barcos piratas a atacar. Ese era el sitio más vulnerable pero de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, los barcos que querían venir a robar o querían penetrar al puerto tenían que pasar justo al ladito donde fue diseñado esa parte del castillo donde estaba el baluarte. ¿Qué quiere decir eso? Que si venía un barco pirata a atacar o un barco extranjero a atacar,
iba a tener, para poder entrar tenía que pasar justo al lado. Y ahí es donde se armaba, como diríamos en criollo, la sanpablera. Ahí se armaba la batalla campal. Aquí estaba el barco parado aquí, y en ese baluarte ahí estaban todos los cañones colocados. Ahí es donde, entonces, en cierta forma, ese es el sitio donde se preparaba la ciudad para lanzar el ataque cuando viniera el enemigo, pero también tenía que estar preparado para recibir el ataque del enemigo. Y a mí me llama la atención porque el apóstol Pablo usa que la iglesia es el baluarte de Dios, es el sitio donde se intercambian usted lanza desde aquí la verdad de Dios, pero usted va a recibir más golpes, más bombardeos. O sea, mira, si ustedes se ponen allá afuera a hablar de cosas bonitas, pero no hablan de Jesucristo, no se meten en problemas. Pero el día que cualquiera de nosotros empieza a hablar de la esperanza en Jesús, hasta ese momento llega la paz y la tranquilidad en las conversaciones. Yo recuerdo en el club allá en Venezuela, donde siempre desde pequeño íbamos, que bastaba entrar uno al locker de caballeros y estando allí cualquier conversación, pero cuando empiezas a hablar de Jesús, cambia la cara de todo el mundo. Y empieza entonces no, lo que pasa es que yo conozco a esta persona que supuestamente era cristiano, pero mira cómo actúa. Y empezaba el otro, no, pero es que pasa esto, la cuestión de las finanzas, eso es medio raro. Y empezaban los ataques, y yo, ok, ustedes bien. Y entonces yo presentaba otra vez. Y entonces el tema, y acuérdense cómo comenzó este versículo que estamos estudiando hoy, dice, para que estemos preparados para comportarnos en la iglesia de Dios. Es lo que le decía Pablo a Timoteo. Bueno, en cierta forma, tras bastidores de esta metáfora del baluarte, mis hermanos, hay un grupo de gente que tiene que haber estado preparada antes de que llegara el barco a atacar, ¿verdad? Tú no puedes esperar que llegue el barco y decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos defendemos? No. Tú tienes que estar preparado, tu gente tiene que estar preparada para trabajar en equipo. ¿Dónde está la pólvora? ¿Dónde están con qué vamos a atacar? Si el barco es de este tamaño, ¿quién ataca? ¿Cuáles son los equipos que van primero y los equipos que van segundo? ¿Quiénes dan comida? Porque van a necesitar comida y agua mientras están atacando, ¿verdad? O sea, eso hay que organizarlo antes, no cuando llegue el ataque. Entonces, por eso la iglesia es el centro de entrenamiento para que nos vaya bien en la vida. Tu familia va a tener ataques. Tu negocio va a tener ataques, tú vas a tener ataques, tu esposa va a tener ataques. Se te van a dañar las cosas, o una cosa que tú pensaste que te iba a ir bien, no te va a ir tan bien como tú querías. Pero tú tienes que estar preparado. Y la iglesia se prepara, escúchame esto, juntos. Porque la visión es de cuerpo. Porque tú solo no te puedes preparar para tu vida cristiana. Por eso Dios creó a la iglesia como el baluarte de la sociedad, porque desde aquí nosotros juntos enfrentamos los ataques de la sociedad, enfrentamos las mentiras del enemigo. El baluarte es esa edificación que sí se puede defender por sí sola. La iglesia Dios la defiende, porque Dios sigue estando a cargo de la iglesia y Él defiende su iglesia. Pero si tú te sales de la cobertura de la iglesia, entonces te tienes que defender tú solo. Pero si tú estás aquí, tú estás protegido por el Todopoderoso. La iglesia o el baluarte es la parte principal de una fortaleza, porque de su disposición, figura, magnitud y construcción depende la buena defensa de la plaza, decían unos analistas arquitectónicos. Es decir, toda la ciudad en Cartagena o en donde hay un castillo colonial, en nuestra Venezuela natal hay muchos castillos. En Puerto Cabello, por ejemplo, también en México, también en Puerto Rico, fuimos el año pasado y hay un castillo ahí que tiene, y el sitio más vulnerable, ahí está el baluarte. Entonces, toda la ciudad estaba en peligro, toda la ciudad dependía del baluarte y de cuán bien se gestionaba. Así que toda esta ciudad, ustedes pueden decir, no, pero esto no puede ser, no, sí. Dallas, toda esta ciudad de Dallas está vulnerable, si no es porque la iglesia existe y está cumpliendo su propósito. Pero no nada más esta iglesia local. Todas las iglesias locales unidas en su ámbito de influencia, porque no se trata de cuán grande eres, sino cuán intencional eres en llevar la palabra de Dios y cambiar allá afuera, llevarle el café al que lo necesita, el consejo al que está necesitado, al niño abandonado, el apoyo a la pareja que lo necesita. Entonces, de ese baluarte, nosotros aprendemos que tenemos que
prepararnos, y la iglesia lo hace, prepararnos para dar defensa. Si alguien te pregunta, ¿tú por qué eres cristiano? Bueno, si tú no sabes cómo responder esa pregunta, aquí en la iglesia te dan el equipamiento para que la puedas responder. Fíjense, en Primera de Pedro 3:15 se nos habla de la importancia de presentar defensa. Acuérdense que el baluarte es lanzas, pero también recibes. Pero no es que vas a recibir y no tienes nada con qué defenderte. Entonces el apóstol Pedro dijo, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, ¿están siempre qué? Preparados. Del 1 al 10, ¿cuán preparado está uno para defender qué es lo que uno cree? ¿Verdad? Para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Fíjense, entonces aquí está. Tienes que tener argumento, tienes que conocer la Biblia, tienes que estar preparado, pero también tienes que estar lleno del amor de Dios, porque hay algunos por ahí que lo que provoca es, ¿verdad?, atapuzarlo de pero no, pero la instrucción es que la preparación es que vamos a ir a llevar el amor y el mensaje de Jesucristo, pero lo vamos a ir a hacer ¿cómo? Con referencia, con mansedumbre. Aquí no estamos aquí en contra de nadie, sino estamos a favor de llevar la palabra. Entonces, en resumen, la iglesia que cambia el mundo, ¿qué características tiene? En primer lugar, es guiada por Dios. Todavía Él sigue guiando. Él ejerce su liderazgo a través del pastor y el equipo de liderazgo de la iglesia. Ustedes tienen que estar confiados y tranquilos. Toda la iglesia tiene que estar tranquila, que Dios lidia con los pastores, guía a los pastores, le da la sabiduría a los pastores, si Él los ha puesto, y a los líderes que están acompañando. Y Dios, en su fidelidad, Él sigue estando allí. El segundo lugar es que es la base fundamental de la sociedad, la iglesia. La iglesia previene que se corrompa el mundo. Sin la iglesia no hay hospitales que lleven el amor de Dios, no hay tantos orfanatos, no hubiesen tantas iglesias, no hubiesen tanto, ¿verdad? Porque la iglesia forma nuevas iglesias, funda nuevas iglesias, o sea, va avanzando en llevar el amor de Dios. Y el tercero es el sitio más estratégico de defensa y es el que lleva la palabra y hace la diferencia. Entonces, yo les quiero hacer un llamado hoy, porque todo esto nos hace pensar que tenemos que cambiar la mentalidad de para qué estamos aquí en la iglesia. ¿Cuál es el chiste de estar aquí en la iglesia? ¿Para qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios me salvó y por qué me trajo? Bueno, yo quiero que cambiemos la mentalidad de comodidad. De venir a, yo te pregunto, ¿tú vienes a la iglesia a recibir o vienes a la iglesia a dar? ¿O vienes a la iglesia a recibir y a dar? Es una mezcla, ¿verdad? La iglesia nos cambia de ser consumidores espirituales a ser dadores espirituales. Me encanta que esta celebración está llena de la palabra generosidad. Allí cuando leí lo que está, esta celebración de 5 años está impregnada de eso. Pero ojalá el mundo nos vea. Escúchenme esto. En Hechos 17:6 se les llamó a los primeros cristianos. ¿Saben lo que es la palabra en inglés? Troublemakers. Creadores de problemas. O estos, ¿cómo le llaman ustedes a un niño tremendo, rebeldito, así medio? ¿Cómo le llamaríamos? Terremotico. Ajá. Bueno, miren cómo llamaron a los primeros cristianos. Pero como no los encontraron, eso está en Hechos 17:6, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Los cristianos del primer siglo, mis hermanos, lo que hacían la iglesia del primer siglo, le llamaban trastornadores del mundo. La iglesia revolcaba las comunidades con el amor de Dios. Es así como no se quedaba, no era hacia adentro, era hacia afuera. Se metían en problemas con los vecinos porque los amaban mucho. Recuerdo una vez que le llevamos a un vecino nuestro que se nos oponía. Nuestra iglesia empezó en nuestra casa, allá en Venezuela. Y el vecino del frente, un tipo de muy alto nivel en la sociedad venezolana, y se oponía porque ¿qué es esta cuestión? Que una casa está encantando los domingos a las 11 de la mañana, alabanzas, ¿qué es eso? Estos evangélicos locos. Y nosotros lo amamos y él se quejaba y rayaba los carros. Era una cuestión, hasta que un día dijimos, ¿qué tal si le vamos a llevar una serenata en Navidad?
Y les llevamos y agarramos a los músicos de la iglesia en plena, creo que era el 23 de diciembre, y le llevamos, vamos a amar a este hombre, vamos a traerle alegría. Estaba muy enfermo, Y entonces le dijimos, señor, ¿le importa si le cantamos una serenata navideña? Y el tipo, no hay problema. Y el hombre se había pasado de trago y y entonces cantamos 2, 3 villancicos y la Navidad y entonces le dijimos, se lo trajimos porque Dios lo ama mucho, nosotros también. Y el hombre decía, ustedes los cristianos sí se dejan amar, ¿vale? Son una cosa. Gracias, nunca nadie me había traído una serenata. Desde ese día dejó de rayar los carros. Al otro vecino le llevamos arepas todos los domingos. Unas arepitas que conseguíamos hechas a la leña de maíz pilado, una joya. Aleluya, ¿verdad? Le llevamos, y era un hombre que se quejaba porque cantábamos muy fuerte, que él se había quedado en la rumba hasta las 3 de la mañana el sábado, y él quería dormir, a las 10 empezaba la música y él lo escuchaba todo. Y todos los domingos mi papá le ponía unas arepitas allí de regalo. Y esas arepitas, ¿adivina qué? Como a los 6 meses el hombre llegó. Imagínense que estamos aquí y el hombre llega por el centro, en pleno servicio. Y todo el mundo se asustó. Oye, y el hombre dijo, vine porque estoy bravo. Porque lo que ustedes hablan aquí, yo me pego en la ventana de mi cuarto y no lo puedo escuchar bien. ¿Por qué me han regalado esas arepas? Si yo lo que he hecho es insultarlos, he tratado mal. Las arepas cambiaron el corazón. Hoy en día, toda su familia conoció de Cristo. Incluso han tenido roles pastorales ya, después de años. Lo que quiero decirles es que es una arepa, es un villancico, es un apoyo a alguien en necesidad. Yo no sé qué es, pero desde la iglesia es que sale el amor de Dios. Y esa es la iglesia que cambia el mundo. No la que ora solamente, sino la que ora y actúa. Y va y obedece las instrucciones del Señor. Y son trastornadores del mundo entero. Vamos a cambiar la comunidad, tu edificio, tu vecino. ¿Cuántos a veces tenemos unos vecinos no los conocemos? No? Yo me incluyo. Hay vecinos donde que los que tengo que pasar más tiempo porque los tengo ahí cada rato y necesitan de ver. Y la iglesia como centro de envío, mis hermanos. Aquí ¿cuántos sirven y cuántos son servidos? No sé, 5% es el promedio. 5% son los que sirven en la iglesia. Y el resto viene y disfruta. Y eso no tiene nada de mal. Pero ¿qué tal si empezamos a cambiar eso? Y empezamos a vernos todos como que el 100% está aquí para recibir y el 100% está aquí para dar también. Ya sea que dejes el mismo domingo o cuando te vas el domingo hasta que vuelves, vas a cumplir tu misión. Algunos tienen más roles aquí los domingos, otros tienen más roles de lunes a sábado afuera. Pero qué bueno es poder cumplir como un ejército el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y en la gran comisión. Entonces, todo aquí, la iglesia te está equipando. Escúchame esto. La iglesia te está equipando para que cumplas la gran comisión. Sí, tú. No, hacer discípulos no es nada más para los pastores y para los líderes. La gran comisión es para todos los creyentes. Todos somos llamados a ir a ser discípulos, a llevar el evangelio. Todos. Dicen, no, pero yo no soy evangelista. No, yo no sé. Si tú lees en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, ¿qué dice? Se acercó Jesús y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo quiero cerrar, hermanos, hoy diciéndoles, y cierro con una metáfora, que ojalá, bueno, les voy a decir esto, no pude conseguir una mejor metáfora para este momento. Quizá hay otra, pero mi anhelo es que, ojalá, si no se acuerdan más nada de lo que hablamos hoy, se acuerden de esto. Hay una diferencia entre lo que hacen, y yo no sé si podemos colocar este gráfico, de lo que hace un crucero en el Caribe. ¿Cuántos de ustedes han podido ir? Quizás no todos. Yo nunca he estado en un crucero, he viajado mucho, pero me encantaría ir. Pero un crucero en el Caribe, no sé si podemos compartir esa foto, si está amable. ¿Qué hace un crucero en el camino, en el Caribe? Las personas llegan, disfrutan, se relajan y después vuelven a ser traídos
Y después la vida continúa, ¿verdad? Después que se bajan. Ok. Vuelven a la realidad. Ajá. No sé si lo tienen por ahí. Bueno, si no, tenemos en la mente lo que es un crucero, ¿verdad? Tú vas y comes ahí, bueno, y disfrutas y playa y relajado y otra vez y te vas de una. Pero cuando llega la realidad. Mucha gente, mis hermanos, ven la iglesia como un crucero. Dice, bueno, yo voy el domingo y entonces la iglesia es un tiempo para sentirme relajado. Voy a comer o voy a compartir, me van a dar cafecito y eso está bien. No estoy diciendo que uno no venga pero después de la iglesia yo me devuelvo y el lunes arranca la verdad, la realidad. No, yo quiero sembrar hoy una idea distinta de la iglesia como un portaaviones de guerra. Un portaaviones. ¿Saben lo que hace un portaaviones? ¿Cuál es el rol de un portaaviones? Recibe a los aviones, les carga de gasolina, le da de comer al piloto, agarra un poquito de fuerza, lo llena de lo que necesita y después ¿qué hace? Lo envía a cumplir su misión. La razón del portaaviones no es que los aviones se queden ahí. ¿Cuál es la razón de los portaaviones? Cargar a la gente, equiparla con lo que necesita para que salga a cumplir su misión. Yo quiero, y es mi anhelo, que esta iglesia, así como toda iglesia, para que cambie el mundo, todos se vean en esa metáfora de que esta iglesia lo que está haciendo es equipándote para que cuando tú salgas y te consigas mañana con el primer cliente, tú tengas con qué hacer un buen negocio. Para que cuando tengas que lidiar con un problema, tú tengas con qué enfrentar ese problema. Cuando tengas la dificultad con tus hijos, sepas qué consejo darles a tus hijos. Es el centro de entrenamiento por excelencia que Dios en su sabiduría ha diseñado para ti, para mí, y eternamente así ha sido. Él no ha sustituido el rol de la iglesia es para eso. Y la iglesia que cambia el mundo se ve como ese portaaviones que forma a la gente y la envía. Yo no sé si tú te has visto enviado. Muchas iglesias envían misioneros, pero tú también eres un misionero. Tú sales el lunes a cumplir la misión en el nombre del Señor, a llevar esperanza, a llevar su palabra en tu ambiente de trabajo, en ningún otro lado, y más nadie lo puede hacer. Los compañeros de trabajo que tú tienes, esos son los que Dios te dio. Él no me los dio a mí, te los dio a ti. O sea, tú nada más puedes llevar el evangelio a ellos, más nadie. Entonces la iglesia es el centro por excelencia que Dios creó para equipar a los creyentes con la Biblia a fin de que tengan vida en abundancia, sirvan con excelencia y puedan ser enviados en el poder del Espíritu Santo a hacer discípulos a donde sea que Dios te mande. Ese es el llamado, esa es la iglesia que cambia el mundo, es una que equipa y envía. Y yo sé que ustedes están siendo equipados, pero yo te pregunto hoy, ¿tú te has visto ya como alguien que Dios está enviando, que cuando vienes el domingo tú estás obteniendo, pero para ir? Tú obtienes para ir, para cumplir afuera tu misión. Qué bueno es que cada uno de nosotros nos podamos ver en ese rol. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿tú eres parte de esta iglesia? ¿Sí? Cuando tú sales, tú vas a representar a Cristo. Cuando tú sales, vas con esa misión. Cuando tú estás aquí, tú te estás viendo en ese rol de que esta es la iglesia de Dios. Él espera de mí cosas. Él me está entrenando aquí y Él quiere que yo vaya. Y de eso se trata la iglesia, mis hermanos y mis hermanas. A la final, estamos acá sabiendo que es Dios quien guía. Él es el que nos hace sostener la verdad ante un mundo que se corrompe. Y además nos envía como los únicos emisarios que llevamos el amor de Dios. Pero esto es una batalla y tenemos que estar preparados. Y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Así que entrenémonos. Yo quiero invitar aquí, si hay alguien que dice, bueno, yo he estado hasta este momento siendo parte de la iglesia, pero no me había visto en esto de que no solamente vengo a recibir, sino que también Dios espera cosas de mí. Yo oro que hoy Dios te active. Yo oro que Dios sea el que te dé el ánimo de ir y que sepas que Él te va a equipar y Él te está equipando y es un trabajo en equipo. Confía en los demás de tu iglesia, compleméntense unos con los otros y ahí vemos el cuerpo de Cristo en acción. Vamos a orar. Yo les invito a que oremos.
Señor, gracias que tu palabra es tan hermosa y nos dice que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Qué bueno que esta iglesia ha tomado ese rol de manera activa y qué bueno que cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia. Desde el día en que te conocimos, fuimos insertados. En el día de Pentecostés nació la iglesia y tú todavía tienes dirección y todavía te pertenece y nosotros somos mayordomos en ella. Pero ayúdanos a vivir. Y si hay alguien aquí que se ve en un rol pasivo en la iglesia, que hoy tú le actives su corazón para cumplir con todo su corazón todo lo que le has depositado en habilidades, llamado, etc. Y también si hay alguien aquí que dice, bueno, yo nada más estaba viniendo, yo no soy ni cristiano, o yo soy cristiano pero como que no estoy tan seguro, o yo no sé si soy cristiano. Bueno, esta es tu oportunidad de ser parte de estos que cambian el mundo. Yo te invito a que tú hoy reconozcas lo que Jesús hizo en la cruz, que murió, resucitó al tercer día, y cuando Él murió, Él pagó por tus pecados. Así que yo te invito a que le pidas al Señor que te perdone y que te dé esa vida en abundancia que Él promete, para que tú puedas cumplir con su misión desde aquí, y que sabiendo que tú tienes dones y talentos que Dios tiene para ti, para cambiar el mundo, y sí lo puedes hacer en Él. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de juntarnos con los que se están activando y los que están creyendo en ti hoy. Y te damos gracias en esto, en el nombre de Jesús. Y somos la iglesia que cambia el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén.